Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto de hoy que nos congrega aquí en torno a la figura de Tahar Ben-Jelloun, que bueno, creo que no necesita presentación, pero es obligado darle la bienvenida hablando un poquito de su biografía, como es de rigor en estos actos. Así que simplemente y de manera muy breve les diré que es poeta, novelista y ensayista y uno de los autores árabes contemporáneos más prolíficos y con mayor reconocimiento internacional. En su extensa obra están siempre presentes temas y preocupaciones de nuestra sociedad contemporánea, elemento que quizá ha contribuido a que sea uno de los autores más leídos y traducidos. Él nació en Fez, estudió en el Liceo Francés de Tánger, se licenció en Filosofía en la Universidad Mohamed V de Rabat y ejerció como profesor de filosofía en Tetuán y Casablanca, y en el año 71 se trasladó a Francia y allí en París se doctoró en psiquiatría en el año 75 y a partir de ese momento comenzó a escribir y sus primeras novelas pues ya reflejaban la influencia de los estudios de psiquiatría social que había realizado, y luego pues muchísimas otras novelas, hasta un total en español, en España, que yo haya podido contar, de 20 obras traducidas a nuestro idioma, si no me equivoco. Es decir, estamos hablando sin duda de uno de los autores con más presencia en el panorama literario en nuestro país. Autores, me refiero, de origen árabe, ¿no? En el año 87 recibió el premio Goncourt, que sin duda pudo ser un elemento que contribuyera a hacer de él una persona tan traducida y tan leída, ¿no? Es esta la segunda vez que nos visita en Casa Árabe, puesto que en el año 2011, en septiembre del 2011, tuvimos la suerte de tenerle también aquí, también gracias a la estrecha colaboración de esta casa con la Alianza Editorial, y agradezco a los responsables que están aquí con nosotros el que confíen en nosotros para precisamente organizar estos actos que nos honran muchísimo. Y en aquel momento pues presentamos dos obras, una novela y un pequeño ensayo. La novela El Retorno, dedicada a la historia de un emigrante marroquí en sus últimos días, en los últimos años de su vida profesional, en un momento en el que comenzó a reflexionar sobre su vida y su situación de inmigrante en Francia y toda la dislocación que había supuesto y el desarraigo con respecto de su cultura de origen. La otra obra que presentamos, la Primavera Árabe, el despertar de la dignidad, analizaba en aquel momento tan oportuno, en el 2011, pues todo lo que estaba sucediendo en el mundo árabe y que tan presente estaba en los titulares de prensa, en lo que se ha llamado las primaveras árabes, ¿no? Pero aunque los cambios sociopolíticos y los procesos de transición en el mundo árabe siguen estando hoy en primera página, hoy no vamos a hablar de estos temas, y tampoco vamos a hablar de la inmigración y de estos asuntos que han estado tan presentes en toda su trayectoria literaria y ensayística, porque aunque nos cueste trabajo no hablar de ello, puesto que hoy en día y lo tenemos muy presente, lo que está sucediendo con este vigor con el que se están presentando algunos partidos de extrema derecha y demás en los países europeos, vamos a tener que hacer un esfuerzo por dejar esto a un lado y centrarnos realmente en lo que nos ha traído hoy aquí, que es la presentación de su última novela traducida al español, La felicidad conyugal. Y para ello tengo que reconocer que la Alianza Editorial nos ha propuesto como compañeros de viaje en esta mesa a dos personas que creo que van a ser muy pertinentes para precisamente poder tirar del hilo y poner en contexto esta obra, esta preciosísima novela y dura novela también, con la que nos ha regalado Tahar Ben-Jelloun. Lourdes Fernández Ventura, o Lourdes Ventura, tampoco necesita presentación en nuestro país. Ella es periodista y una gran escritora que cursó estudios de ciencias de la información en Navarra y en Madrid, y posteriormente en Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y ha ejercido de crítica literaria y ha ejercido también el periodismo cultural. Y, como digo, es una consumada escritora. Entre su obra narrativa cito Fuera de temporada, Donde nadie nos encuentre, Casa de amantes, El poeta sin párpados, La cantante de hotel. En fin, una obra que está marcada por la búsqueda y la exploración del universo femenino, la sexualidad, el deseo, el amor, algo que evidentemente va a tener mucho que ver en la conversación que esperamos presenciar con nuestro invitado de hoy. En el ámbito del ensayo también es autora de La tiranía de la belleza, La mujer placer, hacia un nuevo hedonismo femenino, y de una obra colectiva que ha puesto el foco también sobre el asunto de la violencia de género, ¿no?
Es también una gran exploradora del universo femenino a través de la obra de otras autoras fundamentales como Marguerite Yourcenar, Virginia Woolf, Marguerite Duras, Doris Lessing o Rosa Chazelle, ¿no? Y por último me corresponde presentar a Malika Mbarek, que está en el extremo de la mesa y que tampoco necesita presentación para todos aquellos amantes de la literatura árabe y familiarizados con el mundo de la traducción. Pues Malika es una excelente y reconocidísima traductora que tiene muchísimos años de oficio a su espalda, y lo acredita la gran producción, el gran número de obras que ha traducido de autores fundamentales. Y a ella y a otros, pero a ella de verdad le debemos el trabajo y la suerte de poder tener ahora en nuestras librerías un montón de obras de autores árabes que hasta pues no hace mucho tiempo no era tan fácil tener acceso a ellos. Hace unas décadas teníamos a Tahar Ben Jelloun y quizá a Naguib Mahfouz, pero a raíz del trabajo de personas como Malika es como hemos podido acercarnos a la obra de Boualem Sansal, de Edmond El Malek, de Abdel Al-Laroui, de Mohamed Shukri. En definitiva, pues un regalo también, ¿no? Así que, bueno, pues sin más voy a dejar la palabra primero a Malika, después hablará Lourdes y al final creo que tendremos algo más, ¿no? Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Nuria, por la presentación que has hecho de mí, que no corresponde a la realidad, pero bueno. Muchas gracias a todos por estar aquí con este día tan horroroso. Gracias a Casa Árabe y su tradicional hospitalidad, y gracias a Alianza Editorial, que me ha invitado a formar parte de esta presentación de Le Bonheur Conjugal, que he tenido el placer y el honor de traducir. Voy a ser muy breve presentando lo que ha sido mi lectura de esta obra, una lectura desde una atalaya privilegiada, muy privilegiada, por varios motivos, por ser traductora. Ya sabemos que la lectura que hace un traductor es una lectura de detective, inquisitiva, con lupa, impertinente, pero siempre con la complicidad del autor. Tu es en train de me comprendre, Tahar? Oui. Y con la complicidad del autor, otro de los factores que hacen que esta atalaya desde la que yo leo sea privilegiada es que ambos vivimos a caballo entre las dos orillas del Mediterráneo, él entre París y Tánger, yo entre Madrid y Tánger. Otro factor es que los dos somos tangerinos de adopción, con todo lo que nos ha aportado esa ciudad, pero sobre todo somos viejos amigos, no quiero decir cuántos, pero yo creo que pronto harán casi 50 años, la friolera de... Nos conocimos en las aulas de la Facultad de Letras de Rabat, y siempre que tengo que reflexionar sobre la obra de Tahar me viene una imagen de esas clases en la facultad de literatura francesa, que me imagino que él también tiene que recordar, que era esa figura como del Greco toda alargada, que era Monsieur Morcy. Y cómo estuvimos casi un trimestre, yo creo que a lo mejor me traiciona la memoria, pero estuvimos un trimestre entero analizando con él una cita de Montaigne, de los ensayos de Montaigne, que era «Le doute est un mal oreiller pour une tête bien faite». La duda es una almohada mullida para una cabeza bien hecha. Y desde su trayectoria, desde los inicios, creo que Tahar Ben Jelloun siguió ese lema, porque su ficción está basada en la duda. Y quiero en mi lectura centrarla simplemente en dos ejes. Uno es la duda como antídoto contra la verdad con mayúscula o el dogma, y otro
eje sería un elemento que hace que esta obra, a pesar de que la problemática es universal, el desamor de la pareja, el fracaso del matrimonio, tiene un elemento muy particular que hace que situemos esta novela de la otra orilla del Mediterráneo, que es la magia. Por un lado voy a hablar de la duda como antídoto contra esas verdades con mayúscula, y la magia como antídoto contra una legislación que es injusta con la mujer. Esos pasan a ser mis dos ejes. Y quiero partir, porque estaba buscando qué forma de relacionar, porque todo está un poco como traído por los pelos, quería encontrar cómo relacionarlos y lo encontré en la cubierta, en la portada de la edición en castellano, que hay que felicitar a los editores por haber tenido la iniciativa de pedirle a Tahar un cuadro suyo para hacer la reproducción de un cuadro suyo en la portada, porque y quizás tendremos ocasión de hablar con él. Hay una etapa suya nueva que es de pintor como el protagonista de la novela. Entonces, para poder conectar la duda como territorio donde coexisten muchas verdades y que permite dentro de la ficción luchar contra esa verdad dogmática tan en vigor en la otra orilla, pensé que este cuadro que se llama Noche Árabe, para mí representaba una azotea de una medina desfragmentada, con muchas azoteas desfragmentadas, deconstruidas y luego vueltas a unir, y unidas como con una especie de pespuntes mal hechos, que son los pespuntes con los que se hacen los amuletos o los escapularios, por ejemplo, en la cultura cristiana. Esos pequeños módulos cosidos muy rápido, pero como encerrando algo mágico, igual que los escapularios. Ya podéis ver que está un poco traído por las pelas esta asociación. Y luego un cielo todo también fragmentado, multicolor, con el color verde sagrado del Islam o el color rojo de la pasión y la transgresión, y unos colores que no sabemos si salen de las azoteas o si bajan hacia las azoteas, y ahí es un poco en donde he intentado esa cohabitación de múltiples verdades, de fragmentos diferentes y de la magia. La obra que nos ha reunido aquí brevemente es la historia de un fracaso matrimonial con distintas versiones, la de ella y la de él. Él es un pintor que ha tenido un ictus cerebral y se queda inválido. Y que engaña a la mujer, pero de una forma... El pacto que establece el narrador con el lector es decirle: te voy a contar una historia y te la vas a creer. Y una novela está conseguida cuando ese pacto se respeta. En esta novela el lector está muy, muy involucrado. En un primer nivel te viene una rabia horrorosa, que hombre más egoísta, más narcisista, más... qué morro tiene de haber engañado a la mujer y de pronto, ahora que está inválido, quiere que ella lo cuide. Luego la mujer nos resulta tierna, pero al mismo tiempo qué maldad, qué odio, qué ganas de vengarse. Esos son los primeros niveles. Luego en los segundos niveles te vas dando cuenta que en realidad lo que el autor nos quiere decir es que esa mujer quiere vengar a todas las mujeres que sufren injusticias, o esa ha sido mi lectura. Y ahí paso entonces al terreno de la magia. La magia en Marruecos está muy integrada en la cultura.
Tiene mucho que ver con un islam especial del Magreb, que es distinto del islam de Arabia Saudí, de Wahhabí, donde se venera a los santos. A veces es bellísimo ir por la geografía marroquí y de repente ver en una colinita un morabito, una tumba con una qubba, con una bóveda, donde está enterrado un santo que no canoniza a nadie, sino que es el propio pueblo el que decide que ese hombre ha sido santo, y se empieza a crear al lado de él toda una leyenda de que hace milagros. Y la magia se suele también asociar a estos moravitos. Y mi interpretación, yo no sé si la habré leído o no, pero creo que también a lo mejor está traída por los pelos, pero para mí la magia, y son las mujeres las que recurren a la magia, tiene que ver con esa injusticia tan enorme en las sociedades como la marroquí, donde la poligamia es una espada de Damocles permanentemente en un hogar, puesto que es legal. No solamente es legal, pero el ministro de Justicia de Marruecos es bígamo. Y a pesar de que en el derecho familiar de 2004 hubo, digamos, pequeños senderos que se bifurcan para intentar paliar la poligamia, exigiendo que si el marido quiere tomar una segunda esposa, lo tiene que autorizar la primera, y si no la autoriza la primera, entonces ya el juez tiene que darle el divorcio y el marido tiene que pagar la pensión. Pero en Marruecos no se ha dado esa maravilla que se ha dado en Túnez, donde en la Constitución hombre y mujer son iguales. Y la magia es una forma de evitar esa ley tan injusta con la mujer. Voy a ir a un free, voy a ir a un taleb para que me haga algún sortilegio, para que siga siendo mi pareja monógama, para que no me engañe. Y es un poco todo lo que aparece en el libro, donde la magia la hace no solamente ella para conservar a ese hombre que la engaña tanto, sino incluso la familia de ella para alejarla. Y lo que decía antes, esta magia suele también ubicarse en esos sitios donde el morabito, generalmente hay árboles donde las mujeres cuelgan trocitos de tela, los exvotos, o dejan que toda una noche el agua se quede en el morabito para luego hacer con ellos brebajes. Y es un culto a los santos que se da en el Magreb y que veneran no solamente los musulmanes, pero los judíos también. Y para colmo hay santos comunes para musulmanes y judíos. Y me estoy refiriendo sobre todo a una magia blanca, no una magia de ingerir sustancias, sino magia de papelitos que se queman, de incienso, de amuletos, de talismanes. Y al volver a ese personaje femenino, que yo creo que a pesar de que es mala, perversa, vengativa, el autor nos quiere dar esa lección de que esta mujer se está vengando de todas las demás. Es una característica en Tahar Ben Jelloun desde sus inicios el ponerse en el lugar del otro, del diferente, de la mujer. Hay muchas novelas en las que se habla en primera persona, en femenino, es la mujer la que habla, desde Harruda, o esa postura de estar al lado de la mujer, incluso en la última novela, que es La Ablation, en la que se habla de algo que parece tabú en el mundo científico, donde todos son hombres, que es la ablación de la próstata de este personaje, y en el que claramente se nota el apoyo de Tahar Ben Jelloun a las mujeres. Basta ya de hablar de ablación de seno, basta ya de hablar de histerectomía.
que antes de que el lenguaje fuese políticamente correcto se decía vaciar, iban a vaciar a la mujer, quitarle el útero. Entonces el poder públicamente empezar a hablar de la ablación de la próstata ya nos está diciendo que se está poniendo Tahar al lado de las mujeres. Es una postura, el diferente, la alteridad, el respeto, la dignidad del otro, que como he dicho es una marca de toda la trayectoria y digamos que hay más gente como Tahar en Marruecos, escritores o en la sociedad civil que están luchando hombres y mujeres juntos, pero no solo por los derechos de la mujer, sino por los derechos del hombre también. Hay derechos que el hombre tiene que conseguir aún, tiene que conseguir el laicismo, tiene que conseguir que la lengua marroquí materna se pueda enseñar en las escuelas, hay que conseguir el respeto del otro, del diferente, no solo de la mujer, del homosexual, de acabar con todavía ese peso feudal que tiene la autoridad sobre el ciudadano. Todo eso hay una minoría en Marruecos que lo está haciendo, como lo ha hecho Tahar en toda la trayectoria suya. Antes de terminar, simplemente decir un pequeño paréntesis, pues porque mi objeto hoy no era hablar de traducción. Manuel Florentín me había pedido sobre todo que hablase de cómo vivía yo la novela como mujer entre las dos orillas. Después de haber hablado de toda esta libertad, de esta igualdad con la mujer, mi proyecto de traducción es un proyecto de silencio, de contención, de ponerme cadenas, de castración, de decirte tú desde esa atalaya privilegiada, cállate, cállate, tú limítate a traducir, no vayas más allá. Porque ese privilegio que tengo me hace ver detrás del francés de Benjeloun el árabe suyo, materno, porque él a veces hay partes en las que se nota que está traduciendo al francés y yo solo estoy leyendo y lo estoy viendo, pero me digo, ojo, tú solo tienes que traducir el francés, no te pases, contente, silencio. Yo misma me estoy castrando, porque digo, no te dejes, no te aproveches de esa postura que tienes de privilegiada. Eso era lo que quería aclarar y un pequeño ejemplo podría ser el capítulo sobre el mantel, un mantel bordado que le regalan a los novios y que pertenecía al trousseau d'une fiancée, al ajuar de una novia. Pues tendría que traducir el ajuar de una novia, basta, no vayas más lejos. Pero ¿cómo iba a dejar un arabismo como alarosa, que es alarosa, que está en el DRAE, en el diccionario, y que significa novia o recién casada? Ahí en mi proyecto se fue, no lo respeté. Dije, yo quiero poner aquí, no quiero poner novia, quiero poner alarosa, que es alarosa. Y simplemente para terminar, recordar una cita de Carlos Fuentes cuando dice, y yo creo que corresponde a la escritura de Tahar Benjeloun, que la novela es un terreno común donde los negados se juntan para contar historias prohibidas por los negadores. Nada más. Gracias, Malika. Yo no sé si Tahar Benjeloun quiere comentar algo a las palabras de Malika después. Bueno, pues entonces, Lourdes, te cedemos el micrófono. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a Alianza, a la Casa Árabe, por haber convocado esta presentación para hablar de esta novela
tan en el filo, como me dijo el otro día Valeria Ciampi. Valeria yo creo que ha tenido dos razones para pensar en mí, para hablar de esta novela, que en realidad lo que voy a hacer es preguntarle dentro de poco a Tahar, porque yo creo que nos interesa lo que él va a decir, más que lo que yo pueda decir. Pero Valeria yo creo que ha pensado dos cosas. Una, que mi marido es pintor, un gran pintor, un buen hombre. Otra, que yo he escrito un libro que se llama La mujer placer, es un ensayo hacia un nuevo hedonismo femenino, y la protagonista de este libro es la femme douleur, es todo lo contrario, es la mujer que aguanta, que resiste y que de ese dolor va a buscar una venganza. De modo que esos dos temas parece que me convocan aquí y a ser lectora también de Tahar, que en estas últimas novelas, por lo menos en La felicidad conyugal y en La ablación, que hablaba Malika, sobre el problema de la operación de próstata masculino, yo creo que Tahar ha pasado hacia otro lugar, hacia otro ámbito narrativo. Un novelista que para nosotros ha sido siempre un novelista social, que es verdad que ha unido siempre lo íntimo y lo social desde su premio Goncourt. Hay que recordar que fue el primer autor magrebí que ganó el premio Goncourt en Francia, la Nuit Sacrée. Desde esa novela, que estaba escrita en primera persona desde el punto de vista de una mujer, siempre lo social ha estado muy presente en la narrativa de Tahar Ben Jelloun. Decir también que, aunque no vamos a hablar de este tema, él ha publicado dos muy interesantes ensayos sobre la primavera árabe recientemente, Par le feu y L'étincelle révolte dans les pays arabes. Creo que las dos han estado traducidas al español y aunque quizá no es el tema, es para indicar hasta qué punto el compromiso social y político de Tahar Ben Jelloun ha sido siempre constante. Podría parecer que de pronto ha empezado a hacer una narrativa íntima, con lo cruel que puede ser la intimidad, como en este caso de La felicidad conyugal. Pero en el fondo, tanto en La ablación, en el tema de la próstata, como en La felicidad conyugal, Tahar Ben Jelloun sigue haciendo una especie de denuncia o una clara denuncia que hay que leer muy por debajo, muy entre líneas, porque luego eso se lo preguntaré hasta qué punto algunas feministas han entendido este libro, que en el fondo esa mujer que va a vengarse, y ahora yo también contaré un poquito la historia, yo creo que ha llegado al límite, ¿no? En otros ámbitos generales, yo creo que Tahar Ben Jelloun lo decía Pivot en una entrevista que le hizo y que he revisado ahora en Apostrophe con motivo del premio Goncourt. Decía que es les plis européens des auteurs arabes, les plis arabes des écrivains français, el más europeo de los autores árabes y el más árabe de los escritores franceses. Hay que pensar, además, la gran cultura que tiene Tahar Ben Jelloun, cultura europea, aunque siempre en su obra ha estado siendo un lien, un encuentro entre las dos orillas, ¿no? Es un gran conocedor de Jean Genet, tiene una obra muy interesante, Jean Genet, Menteur sublime, que publicó Gallimard y que creo que no está traducida. De modo que todo lo que hace Tahar Ben Jelloun, aunque luego alcance una transparencia y una sencillez a veces narrativa, debajo está lleno de niveles de lectura, que es lo que ocurre en La felicidad conyugal. Voy a hacer un poquito solamente mi pequeño resumen de la novela para luego pasar realmente a preguntarle alguna cosa, ¿no? Como ya Malika ha explicado un poquito,
sobre todo el título, que es un título tramposo e irónico, confunde hasta el punto de que una amiga mía, arquitecta, divorciada, que no ha podido venir hoy, me dijo: bueno, debería ir a oír esa presentación sobre la felicidad conyugal, a ver si aprendo algo. Claro, yo le dije: no, esto es un horror, es un infierno conyugal, una verdadera batalla, ¿no?, que no tiene nada que ver con la felicidad. La escena o el inicio de la novela, el inicio de la novela es un prólogo. Antes hablaba Nuria de que a mí me ha interesado, que he escrito, que he trabajado sobre Rosa Chacel, nuestra escritora del 27. Hay una novela de Rosa Chacel que se llama La sinrazón, donde hay una historia, una relación del personaje con una mosca. En esta novela, el prólogo es una mosca posada en la nariz de un hombre inmóvil. Ese hombre inmóvil, que es el pintor, el gran pintor egotista, casi todos los istas malos, que ha tenido un accidente vascular y está en una silla de ruedas, siente que hay una mosca molesta en su nariz. Así empieza la novela, durante ese prólogo donde realmente es la relación de odio del pintor con la mosca. En un momento dado, ahora diremos, la novela, como también ha dicho Malika, está contada en dos partes y en dos puntos de vista distintos. El primer punto de vista, que es el del hombre, que es el del pintor, está contado en una tercera persona, pero lo que nosotros llamamos el estilo indirecto libre, que en realidad es una tercera persona que se mete en la cabeza del que narra, con lo cual es como si nos lo estuviera contando él, pero hay una distancia. La segunda parte es una primera persona, es la mujer que va a narrar su historia mucho más sintéticamente, mucho más condensadamente y mucho más duramente. De modo que esta mosca o esta descripción de la mosca que se posa en la nariz del hombre, dice el narrador en un momento dado que la mosca parece querer vengar a los insectos de Marruecos que el hombre masacró durante toda su vida. El hombre recuerda cómo él mataba a los insectos y cómo ahora en su inmovilidad no puede matar a la mosca. En la parte contada por la esposa también hay un prólogo de la mosca. Ella dice que es la mosca y que quiere fastidiarle todo lo que pueda. De modo que finalmente lo que dice el narrador y que luego se va a repetir a lo largo de la novela es que esta historia quizá es un modo de vengar a todas las mujeres que han sido humilladas en Marruecos. Esto pasa en Casablanca al inicio de los años 2000. Todavía no se ha modificado el Code de Famille, el Código de Familia, donde, en cierto modo, el divorcio casi solo lo puede pedir el hombre, que ahora ha tenido una serie de mejoras, con lo cual esa mujer y ese hombre están encerrados como moscas en su cruel relación. De modo que en el récit, en la narración del hombre, que nunca se le nombra, no sabemos el nombre del pintor, ella le llama fulano, o sea, por decir un nombre. Ella sí confiesa su nombre en la segunda parte, él nunca la menciona por su nombre. Esa indiferenciación de los seres es otro de los guiños de Tahar Ben Jelloun para ver que esa es la historia quizá de muchos y quizá de muchas. De modo que en esta primera parte el hombre que cuenta su historia está lleno, ha pasado de l'amour fou, de la primera época, pero ahora está lleno de odio y de un odio feroz, porque además en este caso parece que el hombre es el que ha perdido la partida,
Primero porque él era mayor que ella, que era una mujer bastante más joven que él y muy bella, y segundo porque ahora está enfermo. Eso no quita para que en su modo de contar su historia, sus amores, incluso con la enfermera que le cuida, se den, como se dan muchas veces en los hombres, el adulterio, que es constante, se da como una normalidad. Es decir, el hombre que nos cuenta la historia jamás piensa que esas constantes aventuras puedan estar hiriendo en grado profundísimo, están matando, masacrando a la esposa joven. Entre los hombres, y en una época determinada y en ciertas culturas, el adulterio es lo más normal. Y esto es lo terrible cuando se va leyendo esta historia. Aquí hay un momento de recuerdo del pintor recordando a todas sus amantes, antes incluso de casarse y después, que nos recuerda un poco a En brazos de la mujer madura, de Stefan Vincenzi, ¿no? ese recorrido por esas mujeres que han estado en su vida, pero él no lo vive, jamás, no hay un solo punto de culpabilidad. Otro hecho en el que insiste Tahar Ben-Jelloun y que es interesante para verlo quizá desde los países democráticos, parece que podría extrañar que esta pareja no son iguales culturalmente. Él viene de una familia rica, de la burguesía, de la alta burguesía de Fez, y ella es la hija de una familia obrera, bereber, que viene de una pequeñísima aldea. Eso no quita que la joven o la esposa se ha educado con una familia francesa y, según se nos dice en algún momento, la chica ha ido a la universidad a estudiar Historia del Arte. De modo que las diferencias sociales que se van a dar como uno de los grandes problemas en esta novela vienen más bien de las familias de la anterior generación. La familia de él detesta a esa chica de origen obrero con esa familia obrera, que ya en la boda empiezan los conflictos. De modo que esta serie de historias que se entremezclan y estas crueldades que van pasando en esta novela, y ya voy a terminar con una pequeña cita y voy a pasar a preguntarle, voy a hablarlo esto un poquito en francés porque tengo la cita en francés. Cette cruauté nous fait penser au cinéaste Ingmar Bergman dans son film Scènes de la vie conjugale. Dans l'une des derniers entretiens qu'il a donné, Bergman, il dit que ces personnages étaient des analphabètes émotionnels, incapables de faire face à ses propres sentiments. Est-ce que vous pensez que les deux protagonistes de votre roman, le peintre et son épouse, de su novela, el pintor y su mujer, en alguna medida son analfabetos emocionales? Bien, bonsoir et merci. Muchas gracias a Casa Árabe y Alianza Editorial por organizar este encuentro, y voy a empezar contestando a la pregunta que me acaba de hacer. Yo creo que somos todos un poco analfabetos en el tema del amor. A lo mejor hay recetas y podremos hablar de ellas. Analfabeto emocional, sí, es cierto, pero también hay que añadir otra cosa. También hay una ignorancia tremenda. Se habla mucho del choque de las civilizaciones entre culturas a nivel planetarias, pero nos olvidamos que nos podemos, a lo mejor algún día, estar encerrado en una habitación y tener un conflicto cultural con otra persona en un entorno mucho más reducido. Hay una
primera gran confusión que todo el mundo hace es la historia transcurre en Marruecos, pero podría transcurrir en África del Sur o en Vietnam, porque se trata del destino, de la suerte de dos personas que no tienen la misma visión del mundo, ni la misma visión del amor, ni siquiera de la forma de concebir el arte. Por ejemplo, en algún momento en el libro hay una escena fundamental que va a desatar el conflicto cultural entre los dos protagonistas. Malika lo habló, pero lo voy a repetir. Me refiero a este episodio en que el hombre recibe como regalo un mantel del siglo XIX bordado a mano por mujeres de Fez, y ese mantel, que tiene más de 100 años, está un poco gastado y podría verse un poco viejo. Llega la mujer que no entiende el valor estético e histórico de ese objeto y tira el mantel en el cubo de la ropa sucia. Y ahí es donde empieza el verdadero conflicto entre dos seres humanos. Se puede ir a ver una exposición y no admirar las mismas cosas, pero todos estamos de acuerdo en ir a ver la exposición. Ahí no hay conflicto. Luego se puede discutir lo que se ve, pero si en el punto de partida hay una ignorancia, un rechazo de reconocer un objeto que tiene mucha importancia estética, ahí la diferencia se hace muy importante. Hay otras manifestaciones, otros elementos que hacen que dentro de una relación humana los conflictos no vienen forzosamente de la forma de amar. Si, por ejemplo, pensamos en la película de Bergman, Escenas de la vida conyugal, este matrimonio está de acuerdo en muchas cosas, pero hay un aspecto en el que no hay debate ni diálogo, es el deseo. A lo mejor, para los que se acuerden de la película, en la primera parte, en los 30 primeros minutos, cuando reciben en su casa para cenar a unos amigos que parecen estar perfectamente bien, empiezan a hablar y anuncian, les dicen que se van a separar. Y el matrimonio que les recibe no entiende por qué se van a separar, y la mujer poco a poco empieza a decir cosas terribles delante de los demás sobre su marido, y el marido también dice cosas tremendas sobre su mujer, y uno se da cuenta de lo que pone a esas dos personas. No son elementos culturales porque son del mismo país, de la misma clase social, sino una visión del mundo y una visión del otro que no es la misma. Mi libro se desenvuelve en Marruecos, donde no se reconoce al individuo. Por eso hay una presencia muy fuerte, casi exagerada, de la familia, tanto por parte del pintor que de su mujer. Por parte del hombre, la familia desprecia tanto a la otra familia, y la otra familia no siente desprecio, pero se siente humillada. El individuo no está presente, y se da la casualidad de que el pintor es por definición un individuo, porque si no, no podría ser artista. No existe un artista colectivo o tribal. Él es un individuo y aparece su carácter individual, y cuando está en casa y a lo mejor se encuentra con gente que no conoce y le dicen que es su familia, él no entiende que la familia pueda llegar sin avisar, por ejemplo. Y en ese momento uno se da cuenta de que
por una parte uno se reivindica como individuo y la otra se reivindica como miembro de una tribu y trae a esa tribu a la casa. Y ahí tenemos un conflicto de cultura, de civilización que ilustra muy bien este libro. Es decir, que va mucho más allá que simplemente un conflicto psicológico, incluso metafísico, en el mundo occidental, como aparece en Bergman o en películas menos importantes como las de Claude Sautet en Francia o incluso las películas de Woody Allen, que pueden parecer así más ligeras, aunque no lo son. Aquí hay algo mucho más profundo. Estamos dentro de un arcaísmo que hoy todavía tiene mucho peso. En Marruecos hoy están cambiando los textos. Eso es cierto. A mi modo de ver, no están cambiando lo suficiente y no siempre en el buen sentido, pero por lo menos están cambiando. No como en Túnez, donde la nueva constitución es una constitución extraordinaria, porque es la primera vez que en el mundo árabe y musulmán aparece en una constitución la libertad de conciencia, lo que es un logro extraordinario. Nosotros no lo tenemos en Marruecos, ni existe en Egipto o en Argelia. En Marruecos todavía estamos en esa situación un poco paradójica, porque por una parte hay una modernidad técnica de apariencias, pero el fondo sigue siendo gregario, tribal, clánico, familiar. A mí me gusta mucho la familia, no quiero destruir ni pretendo destruir la familia, pero el papel de la familia tiene un papel tan importante en la destrucción de la pareja que es un obstáculo. La familia no es espectadores, no son espectadores, sino actores. Est une femme capable de tout. Je vous demande, croyez-vous que beaucoup de femmes seraient capables de réaliser? ¿Mujeres serían capaces de realizar una venganza tan brutal como la de la novela, donde Amina es una mujer cuyo desastre personal ha llegado al límite? Bueno, pues yo lo he dicho porque me acuerdo que un día estaba hablando yo con una antigua amiga, una mujer mayor de más de 90 años, pero todavía muy llena de vida. Y hablábamos precisamente de la humillación de la mujer. Y ella me había dicho que la venganza de una mujer, cuando se le ha humillado, es algo que no tiene límites. No, porque las mujeres van hasta el final, mientras que nos han acostumbrado a una cierta cobardía del hombre en general. Claro, yo no quiero generalizar de una manera específica, pero digamos que para el hombre, en el hombre hay siempre una posibilidad de arreglo. Hay una película fantástica de Elia Kazan que se llama El arreglo y que es la historia de una imposibilidad de arreglo. Por una parte tenemos lo absoluto, es una historia de amor, paralela a una historia de adúltero también, una historia conyugal, y por otra parte está el hombre que quiere encontrar arreglos. El hombre siempre busca y encuentra arreglos de manera diplomática o de manera violenta. La mujer no. La mujer no concibe el arreglo. Y para intentar decir las cosas de manera un poco más liviana, aunque sean graves, la manera como François Hollande ha repudiado, porque es una repudiación, a Valérie Trierweiler, esto funciona de una manera, efectivamente, como diría yo, muy oriental, porque él decidió, en 18 palabras, decidió terminar una relación de 7 u 8 años, no lo sé, y ha dicho, yo he decidido. Bueno, pues nada, hay un repudio, digamos, aquí. Y Valérie ha sido muy herida, muy humillada, claro, por esta manera de actuar en un país occidental, un país de derechos humanos, liberado, etcétera, etcétera, con un presidente que al fin y al cabo,
¿cómo diría yo? Un presidente que sería un presidente como un presidente de un país oriental, ahí sería casi normal, un país musulmán donde no se respeta a la mujer, el repudio, la lapidación, qué sé yo. Todo esto para decirles que la humillación es un arma fácil en manos de los hombres, pero las mujeres tienen otras maneras de defenderse. Y yo, por mi parte, confieso aquí humildemente que a mí me ha gustado mucho escribir la segunda parte, que es la versión de la mujer, que empieza diciendo, bueno, pues hasta ahora han escuchado a este tipo, es un mentiroso, todo lo que ha dicho son mentiras, yo voy a decir la verdad, claro, es su verdad de ella, no es la verdad objetiva al 100%. Sin embargo, yo me he puesto en su piel y me he imaginado como un informe policial, por ejemplo, me he imaginado que ahí hacíamos estadísticas, esto y lo otro, es directa y no es diplomática, no hay ninguna sugerencia, amabilidad, gentileza, es dura, es violenta, pero a mí me ha gustado en este personaje esto, porque esto corresponde a la verdad, a la realidad, mucho más que si hubiésemos tenido a una mujer romántica que lloriquea. No llora, es una mujer que decide vengarse. Las personas presentes no lo saben. Esta referencia que ha hecho Tahar Ben-Jelloun a Valéry Trierweiler, él mismo escribió una carta abierta a l'hebdomadaire, a la revista Le Point, de alguna manera poniéndose del lado de Valéry. Tuvo el coraje de estar... Porque estoy amoroso, es diferente. Estoy enamorado, eso es muy distinto. Es el amor. En este caso, ¿no? Hay una cosa aterradora en la novela, que es que en un momento dado el psicólogo del pintor le recomienda que haga un catálogo, una lista de cosas que odia en su esposa. Que luego vamos a hacer una lectura de esto, van a hacer. Y por otra parte, voy a poner algún pequeñito ejemplo para que se vea la dureza cuando uno hace una lista de ese tipo. Es verdaderamente terrifiante. Por ejemplo, dice... Dice, mi mujer se pone alegre cuando bebe, llega a delirar, dice que jamás ha abusado del alcohol ni ha estado borracha. Mi mujer cree que el matrimonio excluye los secretos entre esposos. Estos son sus adulterios, le parece que con esa normalidad, que es una armonía lenta y dulce. Mi mujer tiene una memoria muy selectiva, mi mujer no es partidaria de analizar. Ella es todavía más directa, menos psicológica, y en sus odios hay dos catálogos. Uno que, por un lado, mi marido odia pelearse, dice que no le gustan los líos, mi marido es un padre ausente, mi marido no tiene ni pizca de fantasía, mi marido nunca ha fumado hachís ni bebido vodka, mi marido no está jamás borracho, nunca pierde la cabeza. Pero luego hay ya unos odios directos, cuando ella está confesando que su venganza va a ser para tenerlo para ella. Al final su venganza es un triunfo de su modo de amor, que es la posesión, y a pesar de eso ella dice: odio su olor, odio su aspecto, odio su aliento, odio su boca, odio su sonrisa sarcástica, odio a sus amigos, odio sus insomnios, odio su risa diabólica, odio su whisky single malt, odio su manera de hacer el amor, odio sus silencios de plomo. Yo digo que yo preguntaría, yo creo que después de esta prueba terrorífica, hablando del otro precisamente, el otro que vive con nosotros, yo creo que ahí es algo que no podemos resistir. ¿Cree usted que la mayoría de los matrimonios podrían resistir a este tipo de prueba de sinceridad implacable? No, claro. Esto procede o esto es algo que emana en la ruptura. No hay explicación porque no hay diálogo. Una vez más estamos en una situación donde no hay igualdad, no hay derechos de hecho. Cada uno
presenta un discurso aparte del otro. Es muy curioso porque precisamente yo ahí me salgo del tema para contar un incidente que yo he tenido la semana pasada precisamente en Alba, que es una ciudad italiana fantástica donde hay trufas precisamente. Daba una conferencia allí sobre las consecuencias o digamos la evolución de la primavera árabe. Y yo decía, bueno, todo lo que yo pensaba de Túnez, los lados positivos, la tragedia de Siria, en fin, hablaba de esto. Y ahí un tunecino tomó la palabra en italiano y empezó a agredirme violentamente diciendo, no has entendido nada, eres un vendido, un podrido, me insulta. Y yo digo, bueno, pues le voy a dejar hablar. Y yo le explico que no ha leído mi libro de manera profunda, digamos, sobre la primavera árabe. Y él gritaba, era imposible hacerle parar. Luego se fue gritando, claro, insultándome, y yo he parado la conferencia diciendo, ahí tenemos precisamente la situación per se del mundo árabe. En el mundo árabe no se habla, no se dialoga. Es decir, que cuando alguien dice algo, poco importa lo que ha dicho. En vez de considerar esta cosa y pensar que es una cosa de este tipo, yo voy a decir otra cosa y hablar y discutir, no, rechaza totalmente lo que yo he dicho. El diálogo es la agresión y la ausencia de democracia. Y esto es un poquito el drama del mundo árabe. No hay democracia entre los árabes. En su casa, empezamos en la casa, precisamente con los vecinos, con los docentes, en la calle, en todas partes. No lo hay, porque la gente piensa que la democracia, el Estado es el que la tiene que imponer, o la tiene que aportar o facilitar. Bueno, pues tiene que subvencionar algunas cosas y tiene que subvencionar unas píldoras que se llaman democracia, que se disuelven en el agua. Es el problema que tenemos. Bueno, cierro el paréntesis y voy a decir simplemente que en la pareja es lo mismo. En la pareja el diálogo, ¿cómo diría yo? No lo sé. Yo me acuerdo de mis padres. Nunca he visto a mi padre y mi madre dialogar, hablar juntos. Es decir, que hablábamos de cosas, bueno, a no ser que lo hicieran en la habitación cerrada con llave, no lo sé. Pero yo sé que mi madre sufría por ello. Bueno, mi padre tomaba decisiones sin hablar con ella y decía, vamos a hacer esto y lo otro. Y a mí me han criado en este tipo de ambiente de no diálogo. Por eso es por lo que yo me he convertido en un fanático del diálogo. Cuando yo no tengo razón, intento hablar y discutir. Y en la sociedad magrebí, diría yo, en general, el diálogo es algo que tenemos que aprender. Nadie nos lo enseña, no lo enseñan en la escuela, tampoco en casa. Por lo tanto, tenemos que aprenderlo solos. Somos autodidactas del diálogo. Bueno, pues algunos lo logran y otros no lo logran, pero a veces tenemos que pasar por las armas. Es lo que pasa ahora mismo en Egipto. De verdad es algo que pasa en Egipto. Los egipcios dialogan con las armas en la mano y es algo horrible. Yo me pregunto algo. Este libro o esta novela, vamos a ver, ¿sería la misma historia si las leyes del divorcio en Marruecos fuesen distintas en aquel entonces? Porque, bueno, la historia, sí, a principios de los años 2000-2003 y antes de la primavera. Bueno, pues ahí vemos que Amina, llegado un momento, dice, pero bueno, nosotros en nuestro país no divorciamos en nuestra tradición. Es una posibilidad de divorciar, por lo tanto ahora con esta posibilidad de divorciar, esta pareja se está destrozando. Bueno, desde el nuevo código Buana, el código personal del estatuto personal del Código de la Familia desde hace 5 o 6 años, la mujer tiene derecho al divorcio, no tiene un tutor, no tiene a su padre, a su hermano mayor como tutor, puede pedir el divorcio, puede ir a ver a un abogado y reivindicar sus derechos. Y luego hemos visto que los tribunales de la familia están llenos, porque hay muchísimas mujeres, pero muchísimas, que deciden divorciar porque tienen el derecho al divorcio. Y las cosas van muy mal. Yo me he pasado varios días en estos tribunales, en Casablanca, en Tánger, porque yo he
he escogido dos ciudades distintas donde hay dramas inimaginables, porque los derechos es una cosa, las mentalidades son otra cosa. Las mentalidades no han cambiado. El juez sigue siendo un juez, un hombre, no es alguien que ya ha absorbido, tragado los derechos. No, todavía no. Y de verdad, ahí tenemos cada vez más artículos en la prensa marroquí que denuncian la no aplicación de los derechos y las leyes que tenemos precisamente en este código, porque las mentalidades en los países, todos los países del mundo, tardan muchísimo tiempo para evolucionar y para realizar que el derecho ha cambiado. Necesitamos tiempo, un tiempo de latencia antes de llegar a la realización y la plasmación del derecho. Cuando un personaje dice que no se divorcia, no hay que divorciarse, es verdad, porque yo me acuerdo de mi infancia, en un tío mío en la infancia que era polígamo, y una de sus mujeres dijo, yo quiero divorciar. Y le dijo, nosotros no divorciamos en la familia, porque es un fracaso. El divorcio efectivamente causa una crisis en la familia. Una mujer que se divorcia, bueno, una mujer que se divorcia, por lo menos en Marruecos, en aquella época de los años 40-50, era una mujer perdida. Nadie querría una mujer como esto. Una mujer divorciada es una mujer sin medios que va a volver a vivir en la familia, va a depender de los padres. El divorcio, por lo tanto, es un fracaso con consecuencias muy numerosas y dramáticas. Por eso es por lo que, digamos, tenemos esta situación, no como en Italia o España en los años 60 o 70, donde el divorcio estaba más o menos prohibido por la religión, por la Iglesia Católica. Nosotros, en las sociedades marroquíes, el divorcio estaba prohibido. Digamos, no prohibido, pero tan mal visto que era necesario preservar a la familia porque había los niños, etcétera, etcétera. Y esto causó catástrofes, porque cuando queremos preservar una familia con conflictos terribles, eso termina con neurosis, suicidios, crisis, enfermedades. De verdad es algo increíble. Por eso yo en este libro, claro, como lo he dicho antes, hay un 22% de autobiografía. Yo, claro, he empezado por mi vida propia, pero lo que yo narro lo he tomado en toda la historia de Marruecos, porque el personaje de Amina, efectivamente, es muy novelesco, efectivamente, no es al 100% un personaje real. Bueno, pues ahí el pintor, el artista, más o menos es egocéntrico, egoísta, un poco cobarde, un poco pretencioso, como todos. Les gusta que les alaben, es un poco clásico. No todos. No, su marido no, claro. No, claro. Hay algunos que son fantásticos. No, pero los artistas son así. Hay artistas excepcionales que no son marroquíes, efectivamente. Pero este es un artista así. Un artista sin ego tampoco es bueno. Jean Genet, me acuerdo que me decía, hay que ser egoísta, hay que tener un ego, porque si no, no existes. Lo cual no significa que el ego o el egoísmo destruya a los demás. No, tenemos que tener un poquito de egoísmo, es decir, ocuparse un poquito de uno mismo, amarse un poquito a uno mismo para amar a los demás. Pero si solamente hay egoísmo, no ama uno a nadie. No, yo digo que el artista tiene este tipo de comportamiento normalmente. Y luego, bueno, pues tenemos al personaje de este pintor, que también es un personaje que yo he sacado de varios artistas. Sobre todo me he inspirado de mis dos amigos, que son dos amigos que han tenido ictus cerebrales, los he observado, he visto su vida, y esto me ha dado la idea de escribir este personaje, alguien que tiene una discapacidad y un pintor que ya no puede pintar y que está ahí. Además, al final de la novela es terrible, porque la mujer por fin lo va a poseer. Pero ¿poseer qué? Digamos, un vegetal, y al mismo tiempo va a decir, es mi manera de amarte. Sí, este es el amor. Y para terminar, usted dijo que había que volver a pensar en la institución del matrimonio. Cada uno hace lo que quiere, ¿eh? Cuidado. Sí, pero me gustaría hacerle una pregunta sociológica. Ahora, todos vamos a vivir durante muchos años
En el siglo XIX la gente vivía juntos 19 años, digamos, porque a los 50 años ya fallecían y hoy en día vivimos muchísimos años, muchos. E incluso la ciencia ha demostrado que la pasión dura 3 años, casi 4 a veces. Ahora bien, ¿cómo? Digamos, ¿cómo ha podido decir algo? Usted ha dicho algo en una entrevista que yo he leído. Decía que es menester mezclar el amor y la razón. Es algo que yo he dicho en mi libro La mujer deseo. Hay que mirar, hay que mezclar. Tenemos que tener la mente clara para amar. Bueno, pues el matrimonio obligatorio tan cerrado, finalmente, en estos tiempos que cambian, es algo que hay que volver a contemplar y reflexionar. Bueno, vamos a ver, hay situaciones sociológicas muy simples. Marruecos está en plena evolución, tenemos muchos trastocamientos a nivel de las relaciones entre hombres y mujeres, muchos tumultos, pero lo que nosotros observamos en Europa, por lo menos en Francia, quizás no en Italia y tampoco en España, pero en Francia sí, es la destrucción de la familia y, ¿cómo diría yo? Y que el individuo se ha tornado en más importante que, digamos, la unidad familiar. Y es algo horrible. En 2003, cuando hubo una gran canícula en París, hubo 15.000 personas mayores que fallecieron. Fallecieron porque les faltaba agua, les faltaba hidratación, fallecieron por la soledad y por el abandono también. Porque de las 15.000 personas que murieron, efectivamente, bueno, pues esto ocurría en el mes de agosto. Claro, muchas personas han muerto físicamente, pero otras personas han muerto de pena, de tristeza, porque nadie iba a verlas. Y peor, 150 personas murieron y nadie fue a decir que las conocía. ¿Por qué? Pues porque estas personas estaban solas. O digamos que si nadie decía que las conocía, eso significaba que el Estado tenía que pagar el funeral. Luego, claro, bueno, pues una vez enterradas, una vez pagado el funeral, los hijos, la familia se despertó, empezó a ir diciendo, ah, era mi abuelo, ah, era mi abuela. Bueno, en fin, cuando estamos en una sociedad de este tipo, con este nivel de barbarie, diría yo, es preocupante. Yo, no sé, pero digo yo que en la cultura árabe en general y en la cultura musulmana se enseña el respeto de las personas mayores y el respeto de aquellas personas que enseñan algo. Lo vemos en el Corán. Hay que respetar a aquellas personas que enseñan algo, profesores, docentes y personas mayores y aquellas personas que nos hacen nacer, nos llevan al mundo, digamos. Y es algo que desaparece en algunos países occidentales. Es algo que me da miedo a mí personalmente. Es muy divertido, pero yo cuando redacté el libro que se llama Mi madre, yo empecé a hablar de problemas de degradación física y mental de mi propia madre para escribir un libro mucho más amplio sobre todas las madres que llegan a esta situación. Y lo he dedicado a mis 4 hijos. El más joven, que tenía 10 años a la sazón, decía, ah, tú lo dices y lo has escrito para que estemos contigo cuando seas mayor y enfermo. Y yo he dicho, sí, has entendido perfectamente lo que quería. Pues sí, es verdad, porque vivimos en Francia y aunque hay muchos viajes a Marruecos y ellos van a Marruecos, viven una parte del año en Marruecos, a mí me da pánico las relaciones secas, áridas, odiosas, violentas entre algunos hijos y sus padres o abuelos. Y eso es algo que queda asociado con la sociedad, el individualismo exacerbado, lo cual hace que hoy en día el lugar de la persona mayor es un lugar, digamos, cada vez menos importante, cada vez más alejado hacia el asilo o hacia el cementerio. Y para mí esto no es una señal de civilización, más bien es una regresión. Y eso es algo que yo tengo la debilidad de creer que podemos reprochar. Podemos reprochar muchas cosas a la sociedad magrebí, pero por lo menos no sigue este camino.
Para terminar, le preguntaré, ¿piensa usted que la felicidad conyugal es una invención de libros de literatura rosa o también es amor? Hay que ponerse de acuerdo sobre dos o tres cosas. El amor no tiene nada que ver con la conyugalidad. El amor es algo que sucede, como dice Barbara, sin avisar. Llega, se vive ese amor y luego se quiere explotarlo. ¿Y cómo se va a explotar? Lo vamos a enmarcar en una estructura que ha preparado la sociedad y la religión y se encierra en ese marco. Hay gente que efectivamente se casan, llevan muchos años casados y siguen muy felices, o sea que sí que existen, pero yo también pienso que no hay que confundir las cosas. Nos podemos casar, es una asociación entre dos intereses, de alguna forma se pueden hacer muchas cosas juntas, con la condición de que se defina la base de la convivencia. Si no se define esa base, cada uno hace lo que quiere, cada uno define la libertad como quiere y eso genera auténticas catástrofes. El matrimonio, como decía Woody Allen, para conseguir que el matrimonio sea un éxito hay que tener 2 cuartos de baños, pero claro, hay que ser rico para tener cuartos de baños. Y yo diría incluso que hay que tener 2 casas, con lo cual hay que ser más rico aún, pero se puede ser rico y desgraciado, no por ser rico va a ser uno feliz. Lo que es importante es que hay que tener espacios de soledad, hay que poder llegar a que el otro acepte que pueda haber secretos, momentos que uno no quiere compartir con el otro. Es un encuentro entre 2 libertades y esas 2 libertades tienen que poder desarrollarse conjuntamente o en soledad. Es algo sobre lo que hay que trabajar muchísimo. Yo tengo un amigo que se casó hace unos años, le habíamos avisado de todo esto. Hizo un contrato, no con el ayuntamiento o con el alcalde, han firmado un contrato entre los 2 cónyuges y las cosas funcionan muy bien. Es un contrato sobre las cosas que iban a respetar. Y el amor es algo que hay que nutrir, hay que mimar. La felicidad es algo sobre lo que hay que trabajar todos los días. Lo peor es cuando se piensa que es algo que está hecho, adquirido. Es agotador estar enamorado, porque es un trabajo de todos los días. No se te puede olvidar un cumpleaños, hay que pensar en comprar flores, etcétera, etcétera. Pero la vida es así, es un conjunto de pequeñas cosas y lo que realmente funciona son las vidas que se encuentran, y yo creo cada vez más que hay que tener una base común. Se habla mucho de mestizaje, pero yo creo que lo importante es tener una base común. Hay que ser muy fuerte para poder conciliar extremos. Cuando hay muchas diferencias psicológicas de percepción de las cosas, no sé, me acuerdo en una novela o en una película había una persona que dejaba a su chica porque le gustaban muchísimo las películas de Claude Lelouch. Tampoco era una película de Eric Romer, tampoco se trata de eso, ¿no? Una chica a la que le gusta Eric Romer, yo me voy a aburrir con ella. Eso es un poquito exagerado, porque podemos perfectamente no tener los mismos gustos en cuanto a música, en cuanto a películas. Se puede encontrar y construir una base a partir de la cual se puede construir cosas juntos. Pero hay que pensar en el matrimonio, hay que reflexionar, y es algo que se está produciendo con las familias recompuestas, ¿no?
Generalmente funcionan bien. Y cuando veo un matrimonio que funciona bien, a veces les pregunto, ¿es su segundo matrimonio? Y en general me dicen que sí. Muchas veces se da todo y luego se pierde todo. Entonces hay que hacer primero un primer matrimonio pensando en el segundo. Y para terminar quisiera contar una anécdota de una amiga. Tengo una amiga que tiene 40 años, hace 10 años que vive con su compañero, se llevan perfectamente bien y el año pasado me dice, nos vamos a casar. Pero vamos a ver, si llevas 10 años con él y ahora piensas en casarte. Y dice ella, sí, porque en caso de divorcio se va a portar muy bien, dice ella. En caso de divorcio se portará muy bien, por eso me caso con él. Muchas gracias, Tahar Benjelloun. Muchísimas gracias, Lourdes y Tahar, por este diálogo, que esta vez sí ha habido diálogo. Gracias a ti, Nuria. Yo no sé si teníais pensado leernos, hacer un mano a mano. Yo me imagino que el público querrá preguntar o comentar algo, pero creo que no vamos a dejar pasar la oportunidad de escucharos, ¿no? De este inventario que ha mencionado Lourdes. Jusqu'où? Jusque-là, je crois, parce qu'on n'a pas tellement de temps. Il ne faut pas le finir, je pense. Non, tu veux? Non, je vois. Bon, alors moi, je vais lire le réquisitoire de la femme. Et Malika va lire le réquisitoire de l'homme. Mais je dis ça, mais et hier, elle m'en a parlé, mais c'est très marrant, j'ai fait ça à Strasbourg, enfin, pas moi, mais... Me lo dijo ayer, lo hice en Estrasburgo. Había dos personas que hicieron lo mismo con música. Yo lo siento, pero hoy aquí no hay música. Mi marido tiene muchas cualidades, yo solo he vivido sus defectos. Vamos a hacer una cosa. Vuelvo a empezar. Mi marido tiene muchas cualidades, yo solo he vivido sus defectos. Lo que se le antoja. Mon mari est au fond un vicieux célibataire maniaque et égoïste. Mi mujer es un torrente violento, una luz de palabras, una borrasca que se desata. Mon mari mange vite et ça m'énerve. Mi mujer es un diamante que nadie ha tallado. Mon mari se présente à l'aéroport 3 heures avant le départ. Mi marido se presenta en el aeropuerto 3 horas antes de la salida. En los fantasmas, las casas encantadas, el mal de ojo, las energías negativas, las ondas destructivas. Mon mari est colérique et nerveux quand il est avec moi, mais très aimable avec les autres. Mi marido se muestra colérico y nervioso conmigo y muy amable con los demás. Mon mari est impatient. Mi marido es Mi mujer impaciente. es una entusiasta de los automóviles grandes y caros y no soporta ser copiloto y conduce por la izquierda siempre y siempre lleva razón frente a los demás conductores. Mon mari ronfle et bouge. Mi marido ronca y se agita cuando duerme. Concesiones, no sabe lo que es negociar. Mon mari n'aime pas conduire. Mi marido odia conducir y no soporta cómo conduzco. Noción del tiempo, en cambio, sí un sentido preciso de la orientación, el tiempo, las cifras. Mon mari n'aime pas les gens, il préfère la solitude. Mi marido prefiere la soledad, no le gusta la compañía de la Dice gente. la verdad cuando miente. Mon mari est naïf. Mi marido es faible, sans ingenuo, autorité. débil y carece de Es una autoridad. criatura salvaje que todavía huele a tierra y a falta de pan. Mon mari est impuissant. Mi Ses marido meilleurs siempre amis hace el l'ont tous primos. trahi. Sus mejores Peu de amigos femmes lo l'ont han dépouillé avec traicionado, son sourire, muchas que sus mujeres agents lo han l'ont volé. desplumado con la sonrisa, sus marchantes le han robado. Ayer en un animal cuya herida se convierte en arma en la prueba de la evidencia. Mon mari déteste le sport. Mi marido ne fait pas de odia el gymnastique, deporte, il no est hace très gimnasia y tiene barriga. Tiene una lógica que ningún matemático ha previsto, es la única que se sirve de ella. Mon mari aime le cinéma. Mi marido es un en noir et blanc, il a la fanático manie de del citer cine des en morceaux blanco de y negro, dialogue tiene la qui manía de et ça citar m'énerve. fragmentos de diálogos de las películas que le gustan y eso me molesta. Continue. Mi mujer cree que el matrimonio excluye los secretos entre esposos, que es una armonía lenta y dulce, una fusión total y sin contratiempos, ciega complicidad.
Mi marido es más falso que Judas. Me encanta esta expresión que lo caracteriza también y que lo pone fuera de sí. Una memoria muy selectiva y encanto, una forma original de inteligencia, una temible determinación y una locura calculada, no lo bastante delirante como para que se note. Mi marido es un perdedor. Si alguna vez gana es por casualidad. Mi mujer no es partidaria de analizar, de cuestionar las cosas, de dudar, de admitir que se ha equivocado. Mi marido odia pelearse, dice que no le gustan los líos. Bruja, pero confía en todas las brujas del mundo, prefiere creer en un charlatán que en un científico. Mi marido es un padre, a menudo ausente. Una casa construida sin cimientos. Mi marido no tiene ni una pizca de locura, de fantasía. Su pintura es prueba de ello. Entero, salvo con su esposo. Mi marido nunca ha fumado hachís ni bebido Llama vodka. drama una tragedia. Mi marido no está jamás borracho, nunca pierde la cabeza. Disminuido para que esté a su merced. Mi marido me reprocha que beba vino o fume un cigarrillo. Justicia, aunque sueña con ser justiciera. Mi marido es un árabe con los defectos y atavismos de los árabes. Celos feroces. Mi marido desafina al cantar. Muchas gracias. Mi marido no cree en los espíritus, en el alma, en las energías que transmiten las ondas. Te amo. Mi marido no es generoso. Cuando regala un cuadro suele ser pequeño y sin firmar. Manifiesta su cariño hacia sus hijos, sus hermanos y sus padres. Mi marido es hipocondriaco. Mi mujer cree que las demás parejas no tienen problemas. Mi marido es un machista débil. Enfadarme al menos una vez al día. Mi marido es como un árbol cuyo tronco estuviera hueco, muerto. La fe con certeza y triunfalismo. Mi marido es tan torpe que una de mis amigas lleva una lista de sus meteduras de pata. Bueno y falso con malo. Mi marido finge que está leyendo cuando no pinta. Se queda dormido con el libro en las manos. Tomar una decisión. Mi marido se echa la siesta viendo una película antigua que ya he visto varias veces. De un amante. Lo dudo, pero finjo ante ella que la creo. No hay que disgustar a las mujeres infieles. Mi marido no sabe mentir. La mujer creyó que me amaba. Yo también. Mon mari est un traître de mauvaise qualité. Mi marido es un traidor de tercera. Y ella se venga de ello con creces. Mon mari n'est pas un mari. Mi marido no es un marido. Mon mari dit Mi marido dice que ama demasiado a las mujeres. No es verdad. Ni siquiera es capaz de amar a la suya. Merci. Bueno, pues nada más. Con esta lectura que nos han regalado Malika y Tahar Benjelloun, les agradecemos muchísimo. On va faire ça dans les théâtres. Oui, à la prochaine. Oui. Mais à chaque fois, non, à chaque fois. Vamos a hacer esto en los teatros. Me gusta mucho oír la versión española y tengo la impresión de que dice otra cosa de lo que estoy diciendo yo. Bueno, pues muchas gracias Lourdes, muchas gracias Malika y por supuesto Tahar Benjelloun.